En el día de su cumpleaños, la hija echó a su padre enfermo de la casa, pero lo que sucedió después la dejó en shock. Ese día comenzó como cualquier otro, pero para Ana, nada volvería a ser igual. Al despertar, sintió un nudo profundo en el estómago, como si algo dentro de ella estuviera a punto de romperse. Hoy era el cumpleaños de su padre, un hombre que había sacrificado toda su vida para que Ana tuviera oportunidades que él nunca había tenido. Y, sin embargo, un resentimiento silencioso había crecido en el corazón de Ana durante años, como una sombra que se hacía más grande cada año, incomprendiendo cada sacrificio que él había hecho. Se dirigió a la cocina, donde su padre, debilitado por la enfermedad, intentaba preparar su café matutino. Cada movimiento suyo era doloroso y difícil, y respirar le resultaba tan pesado como el aire mismo. Ana lo observó en silencio durante un momento, recordando todas esas mañanas de su infancia cuando él la despertaba con un abrazo y una sonrisa cálida. Pero esa mañana, algo había cambiado en ella. La frustración acumulada durante años, el agotamiento emocional y el miedo al futuro se apoderaron de su mente. «Papá», dijo Ana con voz temblorosa pero firme, hoy necesitas entender algo. Ya no puedo más. Tu enfermedad, tu dependencia, me está consumiendo. Ya no puedo seguir así». Su padre levantó lentamente la mirada. Sus ojos, llenos de amor y preocupación, se encontraron con los de Ana. «¿Qué quieres decir?», preguntó débilmente, mientras sus manos temblorosas derramaban el café sobre la mesa. Ana retrocedió un paso, tratando de contener las lágrimas que ardían en sus ojos. «Ya no puedo cuidarte, papá». Su voz se quebró, pero continuó, «Hoy es tu cumpleaños, pero debes entender que yo también tengo límites. He buscado ayuda, un lugar donde puedan cuidarte, donde estés seguro y bien atendido. Yo no puedo hacerlo sola». El rostro de su padre cambió. Primero incredulidad, luego dolor. Cada palabra de Ana lo golpeaba por dentro. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Ambos respiraban con dificultad, observando cómo la distancia entre ellos crecía. Ana tomó su abrigo y bolso, lista para salir, pero antes de abrir la puerta, miró a su padre una vez más. Lo que vio la dejó paralizada, lágrimas recorrían su rostro, reflejando confusión y profunda tristeza. Su padre, el hombre que siempre había sido su protector, ahora parecía un niño abandonado. «Adiós, papá», susurró Ana con voz firme, aunque su corazón se rompía en 1000 pedazos. La puerta se cerró, y su padre quedó solo, rodeado del aroma del café derramado y de una soledad que penetraba hasta lo más profundo. Se sentó en la silla, apoyando la cabeza entre sus manos, intentando comprender cómo su hija, a quien había cuidado con tanto amor, podía rechazarlo de esa manera. Mientras tanto, Ana conducía por calles bañadas por la luz del sol, intentando convencerse de que había hecho lo correcto. «Es por su bien», se repetía, pero la culpa pesaba sobre su pecho como un enorme fardo. Cada sonrisa de su padre, cada sacrificio, cada abrazo de la infancia volvía a su mente como un reproche silencioso. Reflexionaba sobre cómo el cansancio y la frustración habían nublado su juicio. Horas después, Ana recibió la noticia que más temía: el hogar de cuidado para enfermos al que había llevado a su padre no tenía habitaciones disponibles de inmediato. La recepcionista le explicó con pesar que habría un retraso y que tendría que esperar en condiciones menos ideales. Un frío miedo la recorrió, su padre estaba vulnerable, solo, y en un día que significaba tanto para él. La culpa y el remordimiento la golpearon con fuerza. De regreso en casa, su padre, aunque débil, reunió fuerzas y se acercó a la ventana. Observó el horizonte iluminado por las luces de la ciudad y respiró profundamente. Sabía que la vida lo había golpeado duro, pero dentro de él había una chispa que se negaba a apagarse. Recordó todas las risas, los abrazos y los momentos felices compartidos con Ana. En ese instante, un silencioso determinación nació en su corazón: no permitiría que la tristeza lo venciera. Pero había un secreto:
algo que Ana jamás había imaginado. En la antigua oficina de su padre, donde guardaba documentos importantes, había un sobre con su nombre. Dentro, Ana descubrió que su padre había hecho todo lo posible para asegurarle un futuro seguro y próspero, sacrificando incluso su propia salud. No solo había dinero, sino instrucciones claras para que ella nunca sufriera económicamente, sin importar las decisiones que tomara. Al descubrir esto, Ana quedó paralizada. La sorpresa y la admiración la inundaron al darse cuenta de que todos sus miedos, su ira y su frustración habían sido un malentendido. Su traición hacia él, aunque dolorosa, reflejaba su propia fragilidad emocional y no el carácter de su padre. La noche cayó, y Ana, temblando, se sentó en la oficina vacía con lágrimas en el rostro, comprendiendo por primera vez la magnitud del amor de su padre. Aunque aún había distancia física entre ellos, algo comenzó a reconstruirse. La conexión emocional que creía perdida empezaba a renacer, marcando el inicio de un viaje hacia la redención y la reconciliación. Pero justo cuando Ana pensaba que podría respirar, algo estaba a punto de suceder que cambiaría todo, un giro inesperado que transformaría no solo su percepción sobre su padre, sino también el verdadero significado del amor. La familia y el sacrificio. Ana estaba sentada en la oficina reflexionando sobre el amor y los sacrificios de su padre. Los documentos, extractos bancarios y cartas dentro del sobre conmovieron profundamente su corazón. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su padre había hecho todo por ella incluso en los últimos días de su vida. Cada sacrificio, cada sufrimiento, cada enojo reprimido y cada esfuerzo soportado, todo había sido por su bienestar. Pero junto con ese sentimiento, un extraño vacío la invadió. Sintió un profundo remordimiento por las decisiones que ella misma había tomado. Recordó cómo había echado a su padre de la casa, cómo había dejado de lado su responsabilidad motivada por sus emociones intensas. Era uno de esos momentos en los que las paredes del corazón se rompen y uno se queda impotente frente a sus propias acciones. Ana sacó una carta del sobre, escrita a mano por su padre. Mi querida hija, sé que la vida nunca es fácil. Los sueños que dejé atrás fueron solo para que los tuyos pudieran cumplirse. Tal vez te resulte difícil comprenderlo, pero siempre hice todo por ti. Ahora, si necesitas mi sombra o mis sacrificios, eso depende de ti. Cada prueba, cada dificultad en la vida está para hacerte más fuerte. Siempre te amaré, sin importar la distancia que nos separe. Con lágrimas en los ojos, Ana abrazó la carta contra su pecho. Comprendió que el amor de su padre nunca había terminado, y que ese amor estaba escondido dentro de ella, como una luz que brilla incluso en la oscuridad más profunda. En ese momento, Ana decidió que volvería junto a su padre, sin importar lo difíciles que fueran las circunstancias. Quería estar a su lado en los últimos días, tomar su mano y mostrarle que finalmente comprendía sus sacrificios. Pero cuando llegó a casa, la escena la dejó sin palabras. Su padre, enfermo y débil, estaba sentado en su silla rezando con sus manos. Sin embargo, en sus ojos había un brillo, una fuerza que Ana nunca había visto antes. Pensó que quizá la vida había puesto a prueba su amor y que nunca se había dado cuenta de que la fuerza de su padre aún estaba intacta. Papá, dijo Ana con voz temblorosa, he vuelto. Su padre levantó lentamente la cabeza y sonrió, esa misma sonrisa que había estado en los recuerdos de Ana desde su infancia. Hija, sabía que volverías, dijo, con una calidez llena de amor en la voz. A veces, en la vida, incluso estando separados, permanecemos cerca. Ana se sentó junto a él y tomó su mano. Ambos permanecieron en silencio, y cada lágrima, cada momento, confirmaba el amor y los sacrificios compartidos entre ellos. Pero el mayor golpe en la vida de Ana aún estaba por llegar. Al día siguiente, cuando fue a la habitación de su padre, recibió una noticia inesperada que lo cambió todo. El doctor le informó que la enfermedad de su padre se había agravado peligrosamente y que su cuerpo se debilitaba cada hora. Hemos hecho todo el tratamiento posible, pero ahora la situación es crítica.
Su hija debe estar preparada, le dijo el doctor a Ana. La noticia fue un shock para Ana. Se dio cuenta de que el tiempo era limitado y que quería aprovechar cada momento. Quería que su padre supiera que nunca lo había abandonado y que en su corazón solo había amor y gratitud. Ana decidió hacer un día especial para su padre. Quería que olvidaran todo, todos los rencores y preocupaciones, y que solo disfrutaran del amor y la felicidad. Colocó pequeños adornos, flores y sus libros favoritos por toda la casa. Quería que su padre sintiera que ningún momento de la vida debía desperdiciarse. Tomó las manos de su padre y dijo: «Hoy es tu día, papá. Debemos celebrar, debemos reír, sin importar las circunstancias». Él asintió lentamente y sonrió. Sus ojos brillaban de alegría, y aquel momento representaba un nuevo comienzo para Ana. Ambos rieron, compartieron recuerdos y volvieron a sentir su amor mutuo. Pero la vida a menudo prueba la fortaleza y la resistencia de las personas. La semana siguiente, la salud de su padre se deterioró de repente y Ana lo llevó de inmediato al hospital. El doctor le informó que su estado era crítico y que probablemente le quedaban solo unos días de vida. Ana juró en su corazón permanecer junto a él hasta su último aliento. Se sentaba junto a su cama, tomaba sus manos, hablaba con él y dedicaba cada momento a su felicidad y bienestar. Su padre también sintió el amor de Ana y el vínculo entre ellos se fortaleció nuevamente, aquel que parecía roto. Un día, su padre llamó a Ana cerca de él y le dijo: «Hija, sé que me trataste mal, pero nunca te he culpado. La decisión que tomaste fue para tu bien, y lo entiendo. En la vida, el amor, el sacrificio y el perdón lo son todo». Las lágrimas corrieron por los ojos de Ana. Comprendió que su padre siempre la había entendido, incluso cuando ella se sentía equivocada. Finalmente, su padre tomó las manos de Ana y dijo: «Hija, la vida es corta. Debemos valorar cada momento. Quiero que vivas tu vida con felicidad y que nunca olvides el amor que has recibido». Estas palabras fueron una bendición para Ana. Supo que el amor de su padre nunca terminaría, y que ella llevaría esa lección con ella para siempre. Días después, su padre dio su último aliento, pero en su rostro había paz y una sonrisa. Ana sostuvo sus manos hasta el final, pasando cada momento con amor, gratitud y perdón. Tras la partida de su padre, Ana juró no olvidar nunca sus sacrificios ni su amor. Hizo cada momento de su vida valioso y trató a todos los que la rodeaban con respeto y cariño. Esta historia nos enseña que el valor del amor, el sacrificio y el perdón es incalculable. A veces nos perdemos en nuestras emociones y no comprendemos el verdadero significado del amor y la entrega, pero con el tiempo, la verdad siempre sale a la luz. Ana mantuvo el amor de su padre en su corazón y al recordar sus sacrificios, vivió cada amanecer con una nueva esperanza, nueva alegría y un renovado amor por la vida.